Esta época de pandemia, ¿ha sido o no ha sido una época difícil para los emprendedores? Algunos dirán afirmativamente que sí, ¿no? Definitivamente ha sido muy complicada. Pero otros dirán también que la pandemia volvió a emprendedores a mucha gente, a mucha gente. Vamos a hablar justamente de ese tema, de las expectativas, de la inversión que necesita un emprendedor, de las herramientas que necesita para volverse un emprendedor exitoso, una persona. Estamos con Carlos Fernández Geis, profesor de SAN, el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Ha sido la pandemia una época complicada para los emprendedores o más bien ha sido un impulso para ellos? Yo tengo muchas personas cercanas, incluso a mi círculo, que se volvieron más bien emprendedores en estas épocas complicadas, ¿no? Sí, es verdad. Si uno habla de si esta situación impulsó a personas a convertirse en emprendedores, la respuesta es seguro que sí, claro. Que fue positivo, ¿no? Hay algunas personas que lo habrán hecho viendo que se creaban nuevas necesidades y a partir de eso desarrollaron ideas de negocio, y eso por supuesto es el mejor escenario, mientras que hay otros que podrían estar en dos grupos, ¿no? Aquellos que o perdieron el trabajo, se redujo el tiempo en que trabajaban y por tanto han tenido que crear nuevas formas de generación de dinero, u otras que tenían su negocio ya montado, pero la forma en la que lo ejecutaban hasta antes de la pandemia ya no era posible continuarlo y por tanto tuvieron que mutar, que tuvieron que adaptarse a esta situación y en base a eso continuar con su negocio. En ese sentido, ¿cuál es el perfil que tú ves en un emprendedor que puede tener las posibilidades de tentar el éxito en medio de estas circunstancias? Mire, ahora último han salido estudios que demuestran que el perfil tiene como una edad promedio cerca de los 40 años, que podemos encontrar público con educación superior, incluso algunos con estudios de posgrado, y principalmente la forma en la que estos emprendedores se han ido adaptando a esta situación es la que marca la realidad o la posibilidad del éxito del negocio que tengan. Hay que entender que en el momento del cambio, en el momento de la adaptación, muchos emprendedores se han encontrado con situaciones nuevas, con regulaciones nuevas, que de eso también podemos comentar, que mucha de la regulación previa hacía la distinción cuando uno era informal o no, vinculada a si uno pagaba impuestos o no. Pero, por ejemplo, mucho emprendedor que se ha visto obligado a llevar su negocio, por ejemplo, a las redes o al mundo digital, porque ya no podía hacerlo de forma física, se enfrenta ahora a nuevas regulaciones de comercio electrónico, regulaciones de protección al consumidor y, en general, una serie de regulaciones... ¿Regulaciones que son amigables o que tú crees que son más bien entorpecedoras? Es una buena pregunta, Juan Carlos, porque ahí... también podemos dividir a los emprendedores en grupos, ¿no? Encontramos a los formales, a los que hacen todos los esfuerzos por ser formales, pero encontramos otros que debido a esta tendencia, y de esto ya hemos conversado incluso antes, de considerar que la regulación general es aquella enfocada solo para empresas grandes, a las empresas realmente grandes, tiende a aislar a estos emprendedores y a volverlos informales, ya no solo por el tema tributario, sino informales desde por ignorancia hasta informales porque normalmente, y esto es un ejemplo que se escucha mucho, ¿no? Cuando alguien pide alguna regulación, por ejemplo, para el comercio electrónico, normalmente se tiene en la mente a las grandes empresas. Claro. Y se piensa, denme más plazo para recuperar mis bienes, denme más plazo para... No es una regulación segmentada, no es general. Y a veces eso hace que sea imposible cumplir para los más chiquitos, pues, ¿no? Sí, claro, porque uno piensa en estas normas que hacen mucho sentido y, por supuesto, mucha gente las comparte, pero luego no se hace una diferenciación, como dice Juan Carlos, de que estas normas deberían segmentarse para un grupo determinado de empresas, porque de otro lado lo que haces es que el resto o la gran mayoría de empresas no van a poder cumplir con todas estas condiciones adicionales y por tanto se informalizan aún más.
Claro. Ahora, ¿qué herramientas son las que necesita un emprendedor en medio de esta pandemia? ¿O cuáles son las que más son utilizadas? Mira, en esta época lo que más se viene utilizando, por supuesto, es la tecnología. La tecnología y la capacidad de poder invertir en tu negocio. Esas dos herramientas, el buen uso de tecnología, recordemos que no solo es volver mi negocio en redes, sino es competir con nuevos competidores que antes no tenía. Es distinto que si yo vendo ropa y creo una página web, ahora compito con empresas que han invertido mucho o multinacionales que venden los mismos productos y también en página web. Entonces no solo se trata de digitalizarme, sino entrar en dominar un nuevo canal que antes no lo hacía. Entonces esa es una herramienta muy utilizada ahora, y por supuesto la capacidad y la intención de invertir también en el negocio ahora es lo que tiende a marcar la pauta si una operación va a poder subsistir durante esta época de pandemia. Lo que sí he notado mucho es que hay ese regreso a lo artesanal, a lo hecho a mano, a lo hecho en casa, a la cocina de mamá, al postre de la abuela, y eso está teniendo mucho éxito. Y ahí sí no se necesitan grandes inversiones, ¿no? Más bien, bastante creatividad, más bien. Sí, efectivamente. Ha habido un desarrollo de ese tipo de negocios y además que efectivamente no requieren de tanta inversión, porque en todo caso el conocimiento para hacerlo ya la persona lo tendría y no tendría que haberse capacitado para eso. Lo único que le faltaría a ese rubro sería primero la fuerza logística para poder cumplir la demanda que nace como consecuencia de la operatividad, y esto es importante recalcarlo, Juan Carlos, educación en tema tributario. Muchas empresas tienen negocios muy buenos y llevaderos por redes, pero lamentablemente no conocen de ninguna obligación tributaria y tienen un riesgo, porque el día que sean notadas por la autoridad podría venirle pues una multa o sanciones que castigue todo lo generado en el tiempo, y probablemente por ignorancia, desconocimiento o simplemente malas prácticas. Y hay que tener muy claro ese momento justo, ¿no? En que ya, bueno, empecé de manera informal, esto como entre un negocio y un hobby, pero ya cuando llega a cierto punto merece ser formalizado y entrar pues en la vida formal, ¿no? Hay que ser muy hábil para saber cuándo estamos en ese punto. Sí, efectivamente, el crecimiento es paulatino y por eso el conocimiento de las normas que me van a aplicar y la práctica y prepararse para eso también es recomendable, porque claro, si de un día a otro uno se vuelve formal y quiere cumplir con normas de protección al consumidor, de trato de datos personales, se le va a hacer un mundo, va a ver de que es demasiado el gasto y no lo va a querer hacer. En cambio, si de alguna forma vamos sincerando la regulación y estas personas paulatinamente van cumpliendo y van acercándose a un mínimo que cubra los riesgos que buscan las normas, que por supuesto son lógicos, nosotros lo que vamos a tener es un incremento de emprendedores formales que por supuesto nos conviene a todos por todo, no solo por lo tributario, sino por el cumplimiento de normas al consumidor, del buen trato de la información que les brindamos y demás. Genera una mejor sociedad. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Carlos Fernández, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.